Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al estudio bíblico que estamos haciendo sobre el arca, en el arca. Es un estudio que va muy de acuerdo o la verdad es que complementa mucho en estos momentos que son un poco confusos y que realmente muchos en alguna medida, algunos más que otros, pero sí están viviendo quizás un tiempo de confinamiento. O quizás estás viendo estos vídeos en momentos donde tienes cierta frustración, cierto momento de crisis, o simplemente quieres conocer más de la palabra. Estamos estudiando en estos días pues, los capítulos 6, 7, 8 y 9 del primer libro de la Biblia, Génesis. Y el otro día nos quedamos en Génesis capítulo 7 y vamos a estudiar a partir del versículo 4. Dice así: porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré todo lo que existe, lo que he hecho de sobre la faz de la tierra. Así es como comienza este texto, iremos avanzando en él, pero bueno, inicialmente comentar que se está hablando de 40 días y 40 noches. El número 40 es el que utilizamos habitualmente como una cuarentena. Es ese espacio de tiempo que parece como que fuera la prueba para poder salir bien y seguros del mal que haya podido haber. Entonces aquí el 40 nos habla a nivel bíblico de tiempos de prueba o tiempos de juicio. Por ejemplo, cuando estuvo los 40 días Jesús en el desierto, pues hablan los evangelios de cómo Jesús estuvo probado por el enemigo durante 40 días. Y ahí fueron pues los diferentes tentaciones, las 3 tentaciones que realmente llegó a vivir. Luego vemos, por ejemplo, los 40 años en el desierto, de cómo Moisés llevó al pueblo después de abrir el Mar Rojo. Ahí encontramos también otro ejemplo de del número 40, hablándonos de prueba o juicio. También los 40 días que estuvo Moisés en el Sinaí, que fue en el momento que recibió las tablas. Los tiempos de prueba son limitados. La verdad es que cuando nosotros estamos en un tiempo de prueba debemos analizar, debemos reflexionar si esos tiempos simplemente están siendo consecuencia del mal global o está siendo consecuencia simplemente de los avatares de la vida, pero nos lleva a analizar realmente qué quiere hacer en nosotros, más que el por qué, que normalmente en esos momentos buscamos muchos porqués. ¿Por qué permites esto, Señor? ¿Por qué aquello? ¿Cómo a mí me ha sucedido esto? Quizás es más importante mirar el para qué. ¿Para qué, Señor? Puede que lleve Dios a nuestro corazón, a nuestra mente, lleve pues el sentir de arrepentimiento, decir, Señor, creo que no estaba haciendo las cosas bien. Puede que sea un descanso. Conozco de familias que este tiempo ha sido un tiempo de refrigerio, totalmente rodeando esa casa para buscar intencionalmente a Dios. Muchos cristianos lo hemos hecho también en esa manera. Entonces, ver exactamente para qué Dios permite esta circunstancia, este momento de crisis o este momento de alguna manera de juicio o consecuencia, para reflexionar en lo que hemos hecho. Mira que siempre es limitado y siempre hay promesa cuando hay una prueba de parte de Dios. La prueba es como un examen que debe ser superado. Romanos, esa carta que escribe Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, versículo 18, llega a decir: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando como si pasáramos por un túnel y lo que vamos a encontrar después del túnel va a ser mucho mejor a como estábamos antes. Sin duda, tiempo de crisis es tiempo de oportunidad. Segunda de Corintios 4:17, otra carta escrita por Pablo a la iglesia en Corinto, llega a decir: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Entonces está diciendo que realmente nuestro corazón se va ensanchando, se va llenando de la gloria de Dios. Entonces aprovechar estos tiempos son
la verdad, la mejor de las decisiones que nosotros podemos tomar. Y entonces ahora vienen unos versículos que simplemente van a repasar o revisar lo que ya hemos estudiado en otras ocasiones, así que vamos a ir leyéndolo. Dice: hizo Noé conforme a todo lo que el Señor le había ordenado. Por tanto, es una obediencia con tolerancia a errar 0, es decir, totalmente enfocado. Versículo 6 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Entonces, si con 500 años tuvo hijos, pues contamos que sus hijos pues estarían en torno, al menos el mayor de ellos, en torno a 100 años, y luego pues las esposas pues evidentemente desconocemos. Continúa diciendo el versículo 7: y ante las aguas del diluvio Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahí encontramos 8 personas. 8 personas que van a ser las personas que van a entrar en ese arca: Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Y como recordáis seguramente del último estudio, pues habla de un renuevo. El número 8 siempre nos lleva a ese volver a comenzar. Así que la humanidad va a comenzar a partir de esas 8 personas. Cuando entran es cuando empieza a llover. Dice el texto: ante las aguas del diluvio Noé entró en el arca. Es decir, a veces Dios nos revela cuál debe ser el momento de las cosas y nos dice: debes dar este paso aunque no veas las circunstancias, y a veces Dios te permite ver las circunstancias para tomar decisiones. En el momento que comienzan esas aguas es cuando Noé entiende que es el momento de entrar en el arca. Dios nos da sabiduría también para conocer cuáles son los tiempos. Y así continúa algunos versículos pues explicando temas que ya hemos leído. Del animal limpio, versículo 8, y del animal que no es limpio, y de las aves, y de todo lo que repta sobre el suelo. De 2 en 2 llegaron a Noé, el arca, macho y hembra, conforme el Señor había ordenado a Noé. Y sucedió que a los 7 días las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. Es decir, han pasado 7 días para tener la tierra. Vamos a tomar por aquí esta figura. La tierra va a quedar totalmente cubierta en 7 días, totalmente llena. Entonces el número 7 nos habla, más que perfección, es el número que nos habla de completitud. Va a quedar en esos 7 días completos. La obra de Dios pues está realizada de forma completa, así como en los 7 días de la creación. Entendemos que 7 días en la creación no necesariamente habla de 7 espacios de tiempo de 24 horas, es el término yom, que habla de etapas de tiempo, pero ese 7 nos habla de que utiliza todo el tiempo necesario para completar la obra, y así es como Dios lo hizo. Dice: y en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día reventaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Es una forma poética de decir: se abrió el cielo y comenzó a llover, y fue la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es decir, durante 40 años estuvo la tierra totalmente cubierta de ese agua. En ese mismo día, versículo 13, entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Y aquí estamos viendo inicialmente pues la influencia de Noé, la influencia de Noé sobre su propia familia, cómo fue Noé quien recibió la visión y cómo sus familiares le siguen, incluso sus nueras, y esto habla de la influencia que nosotros ejercemos en el entorno familiar y en cualquier otro contexto. Ireneo de Lyon pues va a hablar incluso de esta época, va a decir el que es padre de la Iglesia, siglo entre el tercero y el cuarto después de Cristo, dice: finalmente, cuando vino sobre el mundo el justo juicio de Dios con el diluvio en la 10ª generación, contando desde el primer hombre, únicamente Noé fue contado
encontrado justo y gracias a su propia justicia fue salvado con su mujer, sus 3 hijos y sus mujeres. Por tanto, Ireneo de Lyon va un poco más allá, declarando que sin duda pues es un juicio y que no era declarado justo, tal como también podemos cotejar en la Escritura. Versículo 14 dice: ellos y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro, todo alado. Y llegaron, el número 15, llegaron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había alimento de vida, y los que llegaron, macho y hembra de toda carne, entraron tal como lo había ordenado el Señor, y el Señor cerró por él. Y ahí vemos cómo Dios habla al ser humano para hacer algunas cosas que sí que puede hacer. Dios quiere que seamos colaboradores, entonces Dios le manda que haga un arca, pero el que cierra la puerta, sella la puerta para que ahí quede totalmente cerrado bajo el pacto y la cobertura, bajo el refugio de Dios, va a ser Él, va a ser el Señor, donde el hombre ya no podría llegar. Él es quien cierra esa puerta que ya no se va a volver a abrir hasta días después, cuando ya todo, pues toda el agua haya bajado. De tal manera que ahí encontramos sobre Noé esa protección y esa bendición sobrenatural. A veces cuando nosotros tenemos problemas, sí que es verdad, imaginemos problemas económicos, que bueno pues es tener un cuidado de cuáles son nuestras finanzas, de hacer pues las diferentes partidas que creamos más oportunas por las prioridades según las necesidades. Pero imagínate que no se llega a fin de mes por alguna de las razones. Dios está ahí. Dios es sobrenatural y a veces cierra y hace cosas que no imaginamos. Jesús es aquel que va a decir en la tumba de Lázaro: quitad la piedra que está tapando la tumba, y los hombres lo hicieron, pero Jesús es quien proveyó del milagro de resurrección a su amigo Lázaro. Entonces aquí tenemos cómo el Señor hace su parte y Dios nos invita a hacer la nuestra. Y fue el diluvio sobre la tierra durante 40 días, las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Por tanto, ese agua fue elevando sobre la tierra el propio arca, que estaba encallada evidentemente, y cuando vemos que el juicio de Dios se presta, la cruz queda levantada. En el momento que el juicio de Dios cae sobre la humanidad, se va levantando esa solución llamada, en este caso, arca. Para la humanidad, sin duda, la cruz es la salvación espiritual, anímica y física de todo producto. Hay diferentes doctrinas en contra de la existencia, incluso del infierno, sería el unitarismo, o a favor de la creencia de un infierno temporal. Pero la existencia del infierno por la eternidad da gloria a Dios como su juicio. Entonces el juicio de Dios también es necesario porque está dando consecuencia al fruto del mal. Entonces en ese sentido no es Dios, no deja de ser Dios bueno por haber propiciado un juicio hacia la maldad. Lo único que está haciendo es mitigando la maldad y dándole gloria a Dios, porque Él tiene la autoridad para corregir esto. Las aguas fueron arreciando, versículo 18, y crecieron mucho sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y ahí encontramos pues cómo cuando llega el juicio de Dios no escapa nadie. Cuando todo el agua cubre totalmente la tierra, quiere decir que nadie va a escapar de ello. A veces pensamos, incluso en esta sociedad que es casi muy bromista, liviana, que piensa que se escapa de todas, que con él o con ella pues no va a este juicio, que no tienen consecuencias los errores, y piensa que bueno, que si hubiera un juicio pues ya se saldrá. Pero no es así. El juicio, cuando llega,
de él nadie se puede esconder. De Jesús, de hecho, nadie se puede esconder. Por ejemplo, encontramos una historia muy interesante que podemos encontrar en el libro de Crónicas, concretamente en el segundo libro, capítulo 18. Se está hablando de un rey Acab, con el cual había hecho también cierto pacto Josafat. Aquí tenemos al rey del norte y del sur haciendo pacto, y dice la escritura lo siguiente, dice: subieron pues el rey de Israel, es decir, Acab, y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, estoy ahora en el versículo 29, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Así Acab, queriendo ser inteligente y quizás escapar del juicio que podría venir de parte de Dios, quiso disfrazarse. Pero continúa el texto explicando cómo la historia hizo que una lanza, que una flecha, realmente una flecha tirada al azar en plena batalla, fuera a encaberse entre el ajuste de su armadura y herirlo de muerte. Versículo 33 de ese texto, segunda de Crónicas 18, dice: mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Ya vemos que Dios no puede ser burlado. Había un juicio contra Acab porque había buscado de otros dioses, porque había hecho el mal, porque había incluso matado a personas que seguían a Dios. Y él, intentándose disfrazar en la batalla, quería pasar desapercibido, pero una flecha que parece que fuera al azar, precisamente viene a tomar el juicio, el cual estaba predestinado por Dios o de alguna manera mandado por Dios. Versículo 20: 15 codos más arriba crecieron las aguas y las montañas quedaron cubiertas. Así el agua va a subir y va a subir incluso sobre el punto más alto de la tierra, y hablemos incluso, pues si el Everest, que se entiende como la cima de las cimas más altas del mundo, el techo del mundo, pues está en 8.848 metros de altura sobre la superficie del mar, pues entendemos que está cubriendo por encima unos 15 codos, es decir, unos 7,5 metros, así que queda anegada toda la humanidad bajo esa cobertura. Como decimos, si hacemos algo contra Dios, el mejor camino es acercarse a la cruz, arrodillarse, decir: Jesús, perdóname por lo que he hecho, decirle: quiero cambiar de actitud, lo siento. Y Jesús en su cruz te va a perdonar porque Él murió por esos pecados. Pero si uno intenta esconder con el pecado, ese pecado al final es como una fruta que está podrida, que cada vez va a producir un hedor mayor, que va a ir captando el olfato de alguna manera del juicio, y al final va a alcanzar a encontrarte. Dios es el arca, es la única solución. Ese corazón justo de Noé se está refiriendo a un corazón entregado a su voluntad. Seguramente haría cosas incorrectas, pero Noé buscaba a Dios. Continúa el texto, versículo 21, dice: y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto ave como animal y fiera, y de todo bicho que pulula sobre la tierra, y todos los hombres. Todo lo que respiraba espíritu de vida con sus narices, todo lo que estaba en lo seco, murió. La paga del pecado es la muerte. Y a veces pensamos que puede ser cruel cómo Dios permite la muerte física. Pero pensemos que Dios ve en perspectiva y no solo ve la muerte física, ve una segunda muerte. Esa sí que es la dura y la difícil.
La muerte física simplemente es un traslado, es un paso de nuestra vida corpórea en este cuerpo que ya veis que se va degradando con el tiempo, para pasar a un estado donde vamos a recibir unos cuerpos renovados, pero el estado va a ser o cerca o lejos de la presencia de Dios. Y la segunda muerte es aquella en la cual Dios dictamina que las personas que no han buscado de Dios pues vayan a un lugar terrible como es el lago de fuego y azufre. Este que comentábamos antes, que por la eternidad va a dar la gloria a Dios, porque va a mostrar cómo el mal está sojuzgado bajo su autoridad, bajo sus pies. Por tanto, ahí vemos cómo la muerte física es simplemente un paso, y sí que en esta etapa de vida, mientras estamos vivos, es la oportunidad que tenemos. Es antes del examen, es antes del juicio. Es la oportunidad que tenemos, entre comillas, para prepararnos, para estudiar para ese examen, si me permites. Es decir, para buscar de corazón a Jesús, para decirle a Jesús: enséñame de ti, perdona mis pecados, gracias por la cruz. Tan solo este va a ser el salvoconducto, tan solo ese va a ser el arca que nos va a permitir ir al cielo y al final no morir espiritualmente. Porque que aquí vivamos 30, 50, 70 años, 10 años, un año, pues es pasajero, y todos pues estamos destinados a esto, si el Señor Jesús no viene antes. Pero luego hay una eternidad con Él o sin Él. Y como dice Juan, el que tiene a Jesús tiene la vida, el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Y por tanto te invito a que lo aceptes en tu corazón, si no lo has aceptado, y si lo has aceptado, que en todas las áreas de tu vida entre Jesús a participar. Así que, como leíamos, todo murió. Y dice versículo 23 del capítulo 7, y borró todo lo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y el ave de los cielos, fueron borrados de la tierra. En el arca quedó solamente Noé y los que con él estaban. Dios tiene una capacidad de borrar todo aquello que es innecesario o todo aquello que está corrupto para traer salvación y vida. En el libro que escribe el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Es decir, Dios está deseando ponernos a cuenta, en equilibrio, resolver los conflictos que pueda haber. Dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dispone de ese gel más blanqueador, ese producto tan blanqueador contra el pecado. En estos tiempos sabemos que nos podemos lavar con agua, con manos, con este hidroalcohol, que es un producto especial para evitar un contagio de coronavirus, de COVID-19 y de otras bacterias y virus. Pero ¿quién limpia el pecado? Cuando hacemos algo mal, ¿quién nos limpia la conciencia? No hay blanqueador posible. Podemos ahogar nuestras penas en alcohol o en algunos vicios, en entretenimiento, en ocio. Pero como dice el dicho, pues las penas no se ahogan con alcohol, sino que saben nadar. Es decir, siempre sobreviven. Cuando uno vuelve de esa resaca o de ese pequeño disfrute, ve que la situación o es la misma que tenía antes o incluso es peor. Por tanto, lo que arranca el pecado, lo envía al fondo del mar, lo deja ya desaparecido totalmente. Dios no recuerde más nuestros errores. Es, sin duda, Jesús, la sangre de Jesús que nos limpia. Así, Dios dispone de esta solución, que es ese arca. Y prevaleció durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo esta situación cubriendo el arca. Ahí encontramos cómo prevalecieron las aguas sobre la tierra
150 días. Aquí exactamente, pues si hiciéramos el cálculo, pues podría ser, si entendemos que 150 días es cuánto prevaleció las aguas después de esos 40 días o antes, o en esos primeros 7 días que empezó a llover, no sabemos exactamente. Hay 7 días que empezó esa lluvia y a subir el nivel del agua, luego 40 días de prueba, y luego pues va a haber muchos días que van a permitir lo que es el desconfinamiento, lo que es la bajada de ese agua. Así llegamos al capítulo 8. Al capítulo 8 que nos va a mostrar pues los inicios de esa salida. Dice así el capítulo 8, versículo 1. Entonces Elohim, es decir, el Señor, dice, se acordó de Noé y de todo ser vivo, y de todos los animales que estaban con él en el arca, y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Es decir, hay interesantes detalles en este versículo. Por un lado, ese antropomorfismo, es decir, como si Dios pudiera oír o ver, como si tuviera ojos o oídos, como se acordó tuviendo mente. De alguna manera es atribuirle pues unos aspectos del ser humano, y no es tan relevante, pero sí nos ayuda a entender que de alguna manera no es que no se acordara Dios, pero era en el momento que Dios comenzó a actuar, y la perspectiva desde el ser humano es que es como si Dios en ese momento se acordara. Entonces en ese momento comienza en el reloj de Dios lo que es ese desconfinamiento, esa bajada de aguas, y Dios lo va a producir como lo hace habitualmente. Como bien sabes, Dios es Dios uno, solo uno es Dios, pero a la vez hay 3 formas de Dios que se complementan. La palabra dice que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Como bien sabes, el Padre es el creador de todas las cosas, el Hijo pues es Jesús, que va a venir a morir por nosotros y también crea con el Padre todas las cosas. Y el Espíritu Santo es ese consolador, paracleto en griego, que nos lleva a conocer a Jesús, que va a hacer también y producir todas las acciones. No es una fuerza, es una persona, el Espíritu Santo. Tiene conocimiento, tiene capacidad intelectual, nos lleva a toda la verdad, tiene sentimientos, se puede gozar o puede estar triste, y tiene también voluntad para tomar decisiones y actuación para hacer acciones concretas. De tal manera encontramos en el Espíritu Santo la parte de Dios que es la motora para realizar el cambio. De hecho, actualmente, después de Pentecostés, vivimos una era del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo cae sobre cada carne, trayendo profecía, trayendo entendimiento del corazón de Dios, trayendo sabiduría de lo alto, trayendo dones espirituales que nos acercan más a su realidad, trayendo capacidades sobrenaturales, trayendo milagros, prodigios, expulsando demonios, algo justamente muy particular que no vemos en el Antiguo Testamento, la expulsión de ningún demonio, y cómo Dios ahora ha dado la autoridad a través del Espíritu Santo de expulsar demonios. Por tanto, esa era del Espíritu Santo que ahora no solamente se acerca a nosotros, sino que entra en nosotros y nos da vida y nos da conocimiento de Jesús, y es Dios dentro del templo, que ahora nosotros pasamos a ser, como dice Corintios, Pablo escribiendo a esa carta, dice: ¿acaso no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Por tanto, somos templo del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es quien va a traer ese orden. Va a soplar. Ese viento está simbolizando, es una de las figuras que habla del Espíritu Santo. Conocerás otras como la paloma que se posa sobre Jesús en el momento que es bautizado, el aceite. Hay diferentes figuras que va a hablar del Espíritu Santo, el vino, pero en esta ocasión de nuevo ese viento que nos recuerda al viento recio en Pentecostés, que como un viento fue que luego vinieron lenguas de fuego sobre las cabezas
de las personas, 120 asistentes al aposento alto. Esto puedes leerlo en el libro de Hechos capítulo 2 en la Biblia. O también ese Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1 versículo 2 para traer orden cuando había el mal sobre la tierra porque Satanás había sido expulsado del cielo. Por tanto, de nuevo, el Espíritu Santo va a abrir camino para que la nueva humanidad o la nueva regeneración sea provocada, sea llevada a cabo. Así, encontramos este versículo: hizo pasar el Señor viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Y así vamos a finalizar en el día de hoy este episodio de este estudio. Nos quedamos a las puertas del comienzo del capítulo 8 y simplemente dos ideas para que puedas atesorar en tu corazón. Por un lado, cuando estemos en prueba, resiste. Resiste analizando para qué es la prueba. ¿Cómo puedes salir mejorado de esa situación? Lo importante no es cómo estás en la prueba, ni cómo entraste, sino cómo saldrás de ella. ¿Cómo saldrás de este confinamiento? Hay personas que están deseando salir para darse la fiesta loca. ¿Realmente han aprovechado este tiempo de reflexión? Seguramente que estarás de acuerdo conmigo que no, porque eso a qué llevará. En cambio, si tu reflexión ha sido de encontrar más de Dios, de poner prioridades en tu vida, de valorar lo importante y extraer lo que realmente quizás era urgente pero nada importante, es que estás saliendo bien de la prueba. Así que en la prueba que sepas que es limitada y que hay una esperanza de que vayamos a mejor, porque hay un peso de gloria en nosotros. Así que en prueba, analiza. Y en segundo lugar, sé honesto y transparente con las personas, sé honesto con Dios, porque siempre puede haber una flecha que parece que está lanzada al azar y te puede entrar y herir, como puede haber una flecha de bendición que puede captar tu corazón y ensalzarte hacia algo mejor. A David esto le pasó. David estaba fuera cuidando de las ovejas, y cuando Samuel viene a ungir a los hijos de Elí, Elí le presenta a todos sus hijos menos a David, pero Dios dijo a Samuel: no es ninguno de estos hijos, ¿acaso no tienes otro hijo? Y entonces Elí dijo: sí, el menor, al cual él había despreciado, pero Dios no. Y de alguna manera es como enviar una flecha a David. Dijo: llama por él. Y fue llamado ese chico joven, inapreciado, despreciado por su padre, pero que al final fue el que heredaría el trono de Israel. Por tanto, sé honesto con las personas y especialmente con Dios, porque no podemos escondernos y Él es el único que trae borrón a nuestros errores y trae también gozo y quita todo agua, toda prueba, y trae un nuevo renuevo, valga la redundancia, a nuestra vida. Sin más, que Dios te siga produciendo fruto en ti y a través tuyo. Damos gracias, Señor, por este tiempo, y oro por las personas que están escuchando este estudio, que tú los empoderes con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo sople y baje en las aguas de la prueba, pero sobre todo que trabajes en su corazón para que halles en ellos, que halles en nosotros mayor peso de gloria. En el nombre de Jesús. Amén.